Buenas noches, iglesia. Noches. Buenas noches. Así que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Comencemos pues pensando en algo que realmente sucedió. Estaba pensando hay algunos de ustedes que han crecido en un hogar verdaderamente difícil, un hogar abusivo, un hogar que era inestable, lleno de rechazo y de mucha adversidad. Y saben, estas cosas que menciono no son solo algo que hayan leído, no son solo palabras en una página, sino que son una experiencia vivida para ustedes. Han moldeado quiénes son y al menos hasta este momento todavía lidian con esas cosas hasta el día de hoy. Pero luego, por la gracia de Dios, conociste a Cristo y dijiste, llegué a Jesús completamente vacío. No tenía nada, pero Él me recibió. Y algunos recuerdan haber pensado, esto es demasiado bueno para ser verdad. Algunos de ustedes, después de venir a Cristo, incluso cayeron en pecado. No sabían cómo los recibiría la iglesia después de eso. Pensarían, quizás me evitarían. Te juzgarían en silencio. ¿Verían al antiguo tú o verían la nueva creación en la que te has convertido en Cristo? Y tal vez incluso tú pensaste que se mantendrían alejados, pero en cambio sucedió algo diferente. La gente aún te invitó a sus casas, te perdonaron, oraron contigo, te amaron. Y cuando te veían, no veían tu vergüenza. Sí. Veían a tu Salvador. Te trataron como si nunca jamás hubieras pecado. Y entonces te diste cuenta de algo, y tal vez esto es algo que aún tienes que comprender, que no era solo el evangelio que predicaban. No era solo el evangelio que simplemente hablaban. Era el evangelio que vivían. Y eso esta noche es el corazón de la segunda mitad de las bienaventuranzas. Cuando un discípulo ha sido transformado por la gracia de Dios, no solo siente de manera diferente, sino que vive de manera diferente. Tienen su misericordia, su pureza, su capacidad de ser pacificadores, incluso cuando en su respuesta a la persecución esto se convierte en una expresión visible del reino de los cielos. Así que volvamos a repasar estas palabras en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oren conmigo una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por las palabras que has pronunciado, palabras que consuelan nuestro orgullo, que consuelan nuestras heridas y nos llaman a una forma de vida más profunda. Y Señor, una vez más, confesamos que no llegamos a la altura. Deseamos ser misericordiosos, pero a veces somos duros. Deseamos la pureza, pero a veces nos distraemos y somos de doble ánimo o de doble corazón. Anhelamos la paz, nos encontramos atraídos hacia el conflicto. Y Señor, incluso cuando llega la oposición, Señor, no corremos hacia ti, Padre. Pensamos en otras cosas, pero venimos a ti no porque hayamos llegado, sino porque tenemos hambre. Te pedimos que nos hagas, que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo, que moldees nuestros corazones, que sigas obrando en nosotros, Padre, que nos hagas instrumentos de paz en este mundo que está dividido. Danos valor para mantenernos firmes cuando la justicia nos cueste algo. Nuevamente, fórmanos con el carácter de Cristo.
Y no se trata solo de teología, también se trata de relaciones, de nuestros motivos, de nuestra vida cotidiana. Que vivamos el evangelio que proclamamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la primera parte exploramos la primera de las bienaventuranzas que describe la actitud interna de un discípulo. Ser pobres en espíritu, tener dolor por nuestro pecado, mansedumbre y por supuesto que tengamos hambre de justicia, esa hambre que solo viene del Señor. Y estas cualidades revelan un corazón vacío de sí mismo y lleno de anhelo por Dios. Jesús comenzó con las condiciones del alma ante Dios y destaca una vida que empieza de tal manera que la gracia pueda elevarla. De nuevo, Él no aplaudió la fortaleza espiritual. Él quiere bancarrota espiritual. No pidió que fuéramos autosuficientes, sino que nos pide estar quebrantados. Y cada una de las primeras 4 bienaventuranzas traza un viaje espiritual desde la impotencia hasta el hambre. Comenzamos con los pobres en espíritu, aquellos que confiesan su total y completa dependencia de Dios. Luego pasamos a las personas que lloran no solo por el dolor terrenal, sino por el pecado mismo. De ese lamento surge la mansedumbre, la gentileza y un espíritu sumiso que ya no exige sus derechos, sino que descansa en la soberanía de Dios. Y finalmente, un hambre santa, un deseo de justicia, de que la presencia de Dios, la pureza y la justicia llenen nuestras vidas en este mundo. Recuerda que estas 4 cualidades no son simplemente virtudes desconectadas, sino que son una expresión unificada de cómo debemos vivir en esta vida. Reflejan esta obra fundamental del Espíritu moldeando el corazón de un discípulo. Nos muestran que antes de que podamos hacer cualquier cosa por Cristo, debemos ser transformados por Él. Estas bienaventuranzas no son una lista de personalidades, sino un retrato de transformación. Esta es una vida que Dios bendice a esta iglesia, no porque lo merezcamos, sino porque Él se deleita en transformarnos a los humildes. Y ahora, en la segunda parte, veremos cómo esta transformación comienza a manifestarse hacia afuera en nuestras vidas. Las bienaventuranzas toman un giro. Ya no se enfocan en la postura interna del corazón, sino en cómo el corazón vive en este mundo. Esta parte del camino en el discipulado revela cómo la vida es transformada nuevamente por la gracia que se expresa en relaciones reales, en un mundo caído, incluso frente a la oposición. Curiosamente, si leyeras las primeras 4 bienaventuranzas, esperarías que alguien que es espiritualmente pobre, alguien que llora por el pecado, alguien que es manso, alguien que tiene hambre, se apartaría de la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad te impide hacer esas cosas. Pero Jesús nos muestra que es todo lo contrario. Los discípulos no se retiran, sino que se involucran. La misericordia trae sanidad, la pureza muestra integridad. La construcción de la paz refleja la obra reconciliadora de Dios y su perseverancia y persecución demuestran que el reino de los cielos lo vale todo. Y en estas siguientes bienaventuranzas se revela el fruto del discipulado: misericordia, pureza, pacificación y, por supuesto, perseverancia. Juntos forman esta visión convincente del reino y de cómo debemos vivir en él. Una visión que desafía los valores del mundo y revela el corazón de nuestro Rey mismo. Pero una cosa más antes de entrar en las bienaventuranzas propiamente dichas. Quiero que sepas que incluso algunos creyentes maduros pueden caer en la complacencia. Ellos simplemente siguen los movimientos. Están más motivados por el hábito que por el corazón. Comienzan a mezclarse, se aferran, se alejan y la vida simplemente se les escapa. Los años simplemente pasan.
Y a menudo o bien perdemos por completo nuestro sentido de pasión o lo dirigimos hacia cosas equivocadas. Es decir, quieres más comodidad, quieres más reconocimiento. Necesitas más placer o incluso a veces todo lo que quieres es un poco más de control. Pero Jesús nos llama a cultivar un deseo mejor, una profunda hambre de justicia y una promesa de que será saciada. Cuando Dios satisface esta hambre, a veces sucede algo grandioso. Somos transformados. Y estas siguientes 3 bienaventuranzas reflejan ese cambio. Donde antes había una necesidad, ahora hay un fruto. Los pobres en espíritu se convierten en aquellos que muestran misericordia. Los que lloran por el pecado crecen hasta alcanzar la pureza de corazón. Los mansos se convierten en pacificadores. Y el verdadero hambre espiritual conduce a un crecimiento visible. Da frutos, una vida moldeada por las prioridades del reino. De nuevo, como la última vez que hablé, no hay puntos. Simplemente vamos a repasar estas bienaventuranzas reales. Y esos serán tus puntos. El primer punto es, bienaventurados los misericordiosos. En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta palabra griega significa más que solo lástima. Implica una compasión activa. No basta, iglesia, con sentir lástima por otros, con tener A veces simplemente eso es lo que pensamos al principio, mientras sintamos que hay me siento mal por ellos, eso no es suficiente. Los misericordiosos intervienen para ayudar. Eso es, tenlo en cuenta cuando hablemos de ser misericordiosos. Se sienten impulsados a actuar con ternura, con perdón, con generosidad. La misericordia refleja el mismo corazón de Dios, quien no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que nos colma de esta gracia que sabemos que tenemos y que no merecemos en absoluto. Miqueas 6:8 nos enseña que Dios requiere que su pueblo haga justicia, ame la misericordia y camine humildemente con su Dios. La misericordia, iglesia, no es opcional para el discípulo, es esencial. Jesús ilustra esto en la parábola del siervo despiadado en Mateo 18 del 21 al 35. No la voy a leer, solo la voy a resumir. Pero aquí es donde alguien que ha sido perdonado mucho no logra extender la misma misericordia a otro. En esta parábola, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien. 7 veces. Jesús responde, no, 70 veces. Es decir, el perdón debe ser ilimitado. Él cuenta la historia de un siervo con una deuda enorme, que luego se niega a perdonar una pequeña deuda que le deben a él. El Señor, indignado por la hipocresía del siervo, lo castiga severamente y Jesús termina con una advertencia. Dios hará lo mismo con nosotros si no perdonamos de corazón. ¿Y cuál es el principio aquí? Es que la misericordia recibida debe convertirse en misericordia otorgada. Y nosotros, como iglesia, debemos entender que no queremos ser ese siervo desagradecido por el que nuestro Señor se enfadará debido a nuestra hipocresía. Esta bienaventuranza nos recuerda que si realmente hemos probado la misericordia de Dios, esta se desbordará hacia los demás. Santiago 2:13 advierte, el juicio será sin misericordia para quien no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, no está ofreciendo este principio de manera aislada. Esta bienaventuranza, una vez más, fluye de las anteriores. Los pobres en espíritu están especialmente capacitados para mostrar misericordia, porque ellos mismos han sido llevados desde lo más bajo. Cuando entendemos que estamos en bancarrota espiritual, nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra debilidad, empezamos a ver las fallas de los demás de manera diferente. Dejamos de preguntar,
¿cómo pudieron hacer eso? No hacemos esa pregunta. Preguntamos, ¿cómo puedo ayudar? Así es como puedes determinar y saber con certeza si esto es algo que realmente está presente y forma parte integral de tu vida, especialmente si demuestras ser una persona verdaderamente misericordiosa y compasiva. Siempre preguntas, ¿cómo es que esa persona puede hacerme esas cosas? O ustedes dicen, ¿saben qué? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona a lidiar con esto? Aunque me haya hecho algo, no importa. Quiero ayudar. La misericordia es más que un sentimiento, iglesia. Lleva a la acción, lleva a visitar, ayudar, perdonar, lleva a servir. Se extiende incluso cuando no hay obligación, ¿verdad? ¿Lo has dicho? La mayoría de nosotros somos muy felices volviendo a casa y pasando tiempo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos. Estamos completamente felices. No necesitamos a nadie más. Yo, y ya saben, estoy ahí con ustedes. Dicho esto, debemos entender que nosotros como iglesia somos la familia, nosotros somos los que necesitamos entender. Y no sé qué está pasando en sus vidas porque no les pregunto. Ustedes no saben qué está pasando en este lado del pasillo porque nunca le preguntan a esas personas. Siempre se sientan aquí y nunca hablan con la gente de este lado. Siempre debemos ir un paso más allá. Y cuando haces eso, esa es una forma de mostrar misericordia y compasión. Porque saben, la verdad es que siempre hay alguien pasando por algo en esta iglesia. Siempre. Y ustedes no saben quién es. ¿Saben por qué? Porque no preguntan y ellos no lo dicen. Así que, por favor, es muy importante que nosotros como iglesia, está bien preguntar, ¿cómo va todo? Y luego vas un paso más allá, no porque estés obligado, sino porque quieres, porque realmente entiendes lo que dice este versículo. Una vez más, la misericordia es una exigencia de Dios. Cuando en Mateo 9:13 y Mateo 12:7, Jesús cita el Antiguo Testamento. Él dice, quiero misericordia. Y dice, no sacrificio. Algunas de sus escrituras dice, quiero compasión, pero es la misma palabra raíz que esta palabra que aparece en el versículo 7, los misericordiosos, es la misma palabra griega. Dice, quiero compasión o quiero misericordia, no sacrificio. Y uno de los asuntos más importantes de la ley sobre los que él habla es la justicia y habla de la misericordia, que está en Mateo 23:23. Y no solo Cristo ordena la misericordia, sino que lo grandioso es que Él da poder para la misericordia. Lo que Él exige, el Espíritu Santo lo provee y a través de nosotros la misericordia se hace visible. No es, de nuevo, no es solo un sentimiento que experimentamos. El propio ministerio de Jesús está lleno de misericordia en acción, si se puede decir así. Sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, restaurando la dignidad de los avergonzados. Aunque no podemos realizar ninguno de estos milagros, sí podemos reflejar su corazón. Como dijo una vez Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. La misericordia da lo que tiene para satisfacer las necesidades que ve. Mi pregunta es, ¿eres muy duro con las personas en general? ¿Eres tierno con aquellos que te han hecho daño? ¿Albergas algún resentimiento o extiendes el perdón y la comprensión a aquellos que te han hecho algún mal o te han ofendido de alguna manera? Iglesia, la misericordia no es una debilidad, es una fortaleza y está bajo el poder de la gracia. Punto número 2, bienaventurados los de limpio corazón. Podrías decir que esto es una devoción indivisa al Señor. La palabra puro aquí en griego denota una limpieza moral y sinceridad. Habla de ser sin mezcla,
indiviso, libre de motivos ocultos. Ser puro de corazón es desear una sola cosa, y esa es Dios. Es una vida de integridad donde el interior coincide con el exterior. La pureza de corazón en las Escrituras habla tanto de integridad moral como de esta devoción singular. Primero se refiere a la santidad interior, una sinceridad que no se conforma solo con una actuación religiosa externa. Y nuevamente, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo no solo a realizar rituales, sino a obedecer de corazón. Moisés le dijo a Israel que circuncidara su corazón en Deuteronomio 10:16. Y Samuel le recordó a Saúl que obedecer es mejor que el sacrificio en 1 Samuel 15, 20, 22. Y en el Salmo 22, 24 se nos recuerda que quienes estarán delante de Dios deben tener manos limpias y un corazón puro. Y en segundo lugar, la pureza implica esta sencillez de enfoque, ¿vale? Es simplemente un enfoque directo, pero sencillo, claro, que nadie puede negar. Una vida que no está dividida entre Dios y el mundo, sino que es una vida que no busca la aprobación de los demás, sino que actúas por amor. Dan en silencio, oran en privado, buscan agradar a Dios en lugar de impresionar a las personas. Jesús reprendió a los fariseos porque todo lo que hacían era mostrar su religión. Diezmaban especias mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad, como mencioné en Mateo 23, 23. La pureza, iglesia, consiste en vivir sin compromisos. Jesús nos llama a servir a un solo Señor, no a dos. Un corazón puro no tiene afectos rivales. Anhela ver a Dios. Y Jesús promete exactamente eso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso significa que hay intimidad con Dios ahora mismo y luego está el gozo de verlo cara a cara, como vemos en Apocalipsis 22:4. El Salmo 24:3 pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Una vez más, a Dios no le interesan las actuaciones religiosas. Él busca con sincero anhelo un corazón que le sea completamente devoto. Seguiremos diciéndote que la pureza no es producto del esfuerzo propio. Nada de lo que hacemos, nada de lo que yo diga desde este púlpito, desde esta iglesia, nada proviene. Yo nunca te diré que esto es algo que proviene directamente de ti. Es solo por el fruto de la gracia de Dios, que siquiera puedes hacer esas cosas. Siempre deberíamos orar como oró David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Jesús promete que los de corazón puro verán a Dios. Nuevamente, esto es tanto presente como futuro. Y esto, cuando entendemos que cuanto más puro es nuestro corazón, este corazón puro trae claridad de visión. Podemos ver lo que Dios desea para nuestras vidas, podemos discernir la voluntad de Dios. ¿Sabes? Mucha gente pregunta, ya sabes, cuando hablamos en diferentes estudios bíblicos donde hablamos sobre el discernimiento y cómo sé si se supone que debo saber si esto está bien o está mal. Se supone que debo saber estas cosas, la voluntad de Dios. Esa es una de las preguntas más frecuentes en si tienes un ministerio, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y la manera en que lo sabes es precisamente por esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De nuevo, la única manera en que puedes tener un corazón puro es si continúas en las Escrituras, si continúas de rodillas orando al Señor. La pregunta que podrías tener o que yo tengo para ti es, ¿están tus lealtades aquí en el mundo o están con el Señor? ¿Sirves exteriormente mientras albergas algunos ídolos ocultos?
O tal vez, de nuevo, podría ser incluso resentimiento. El llamado a la pureza es el llamado a ser íntegros y sin divisiones, una vida centrada en nuestro Cristo. Y la segunda y la sexta bienaventuranza forman nuevamente un par natural. El que llora por el pecado, en el versículo 4, es el que busca la pureza de corazón. Porque cuando comenzamos a lamentar de verdad, no solo nuestras acciones pecaminosas, sino también nuestros pensamientos y motivos pecaminosos, dejamos de hacer las paces con nuestro pecado. Queremos ser limpiados. Queremos ser puros de corazón, no solo por fuera, sino también en lo más profundo. ¿Cuántas veces has visto, has sabido eso o lo has sentido y entendido? Que hombre, no soy más que un hombre pecador, un miserable pecador y no merezco el amor que Él nos da. Él, nosotros no. Yo no merezco esta misericordia y gracia, no lo merezco. Y cuanto más lo dices y lo entiendes de verdad, entonces ¿qué haces? No simplemente sigues haciendo eso. No, quieres ser limpiado, quieres estar limpio, no querrás pecar. Quieres ser puro de corazón. Es como arrancar las malas hierbas de un jardín. Comenzamos a eliminar la amargura, eliminamos la lujuria, eliminamos el orgullo y el engaño del que proviene, incluso de nuestra propia alma. Cuanto más vemos esta fealdad del pecado, más anhelamos ser santos y al buscar la pureza, Jesús promete que veremos a Dios no solo en la eternidad, sino también en nuestro caminar diario con Dios. Lo veremos de una manera clara, de una forma en la que nunca antes lo habíamos visto. Habrá un gozo que brotará desde nuestro interior que nunca antes habías experimentado. Nuevamente, la pureza no se trata de perfección, se trata de un deseo persistente de ser santo, de ser simplemente una persona que ama a Dios. De eso es de lo que realmente se trata todo. No tiene que ver con tu perfección. Necesitamos seguir orando. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. La pregunta es, ¿está tu corazón completamente alineado con Cristo o te sientes atraído en diferentes direcciones? ¿Sigues a Dios exteriormente mientras interiormente te aferras a tu orgullo? ¿Te aferras al control? ¿Te aferras a tu comodidad? Este llamado a la pureza es un llamado a la integridad, donde el amor por Dios no está fragmentado, sino que es completo y sincero. En última instancia, un corazón puro no coquetea con el pecado ni vive. Algunos viven. No vive disfrazado. Anhela a Dios por encima de todo y vive para verlo con mayor claridad. Y mi tercer punto, bienaventurados los pacificadores. La Biblia dice que, hablaré de eso en un segundo, pero ángeles, agentes, podemos decir que somos agentes de reconciliación. Esta palabra pacificador describe a aquellos que buscan activamente la reconciliación. No se trata de mantener la paz de manera pasiva ni de evitar algún conflicto, sino de la valiente labor de crear paz donde hay discordia. Este tipo de pacificación refleja la misión de Dios mismo, quien hace la paz mediante la sangre de la cruz. Colosenses 1:20, un versículo poderoso, y dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la reconciliación definitiva. Isaías 52:7 declara, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz.
Los pacificadores son portadores del Evangelio. Llevan el Evangelio hasta los confines de la tierra. Traen sanidad. Ellos, no se trata de división, se trata de la verdad. Se trata de poder decir, esto es, se trata de los motivos por los que hablas, la razón por la que lo dices. No se trata de difamar. La gente te acusará de difamarlos. La gente, y sabes, la verdad es que es difícil decir algo que sea útil y luego te dicen, me estás difamando. Dicho esto, ser un pacificador tiene que ver con tus motivos y tiene que ver con lo que haces. Jesús, el príncipe de paz, nos reconcilió con Dios y ahora nos llama a ser embajadores de la reconciliación, como escribe Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. ¿Podrías buscarlo rápidamente? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene verdaderamente de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones pasadas. Y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos encarecidamente en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo al leer esto, simplemente sigo adelante. Sabes, incluso aquí vemos la misericordia de Dios. Vemos incluso la pureza de Dios, pero entendiendo que sin la manera en que Dios lo ve, la forma en que Dios construye ese puente entre el hombre y el Padre, es porque es la única manera. Él es un pacificador. Cuando trabajamos para reparar relaciones, debemos hablar la verdad con amor y reflejamos la humildad de Cristo. Llevamos el parecido de su familia. Nuevamente, la promesa aquí dice que serán llamados hijos de Dios. No se trata de un cumplido genérico, sino de una profunda declaración de nuestra identidad. No todo el mundo en este mundo que conoces puede ser un hijo de Dios, Y cuando pensamos realmente en cómo este mundo en el que vivimos, incluso cuando escribió esto, el apóstol Pablo, alguien llamado hijos de Dios, tú no puedes decir esas cosas. Es la misma razón por la que era algo tan importante llamar a Jesús Señor. Cuando dices, oh, Jesús es el Señor, era como llamarlo Dios, porque solo había un Señor y César era el Señor en ese tiempo. Que a nosotros se nos llame hijos de Dios como a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Ellos estaban listos para apedrearlo por esa razón, porque Él se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Así que esto no es solo un cumplido genérico. Creo que en su mayor parte, cuando nosotros, al menos cuando yo crecí en la iglesia, ser llamados hijos de Dios, hijo de Dios, realmente no era algo tan importante. Simplemente era, bueno, eso es lo que somos, así nos llaman. Somos cristianos, ya sabes, hijos de Dios, era todo lo mismo. Pero cuando seguimos aprendiendo lo importante que fue ser llamado hijo de Dios, entonces hace una gran diferencia en cómo te ves a ti mismo, en cómo te identificas como hijo de Dios. Ser llamados hijos de Dios significa más que simplemente ser aceptados. Significa parecerse. Es solo que así como los hijos a menudo se parecen a los rasgos distintivos y las características inherentes de sus padres,
También aquellos que traen y promueven la paz muestran la semejanza del verdadero príncipe de paz, Jesucristo, en sus acciones y en su espíritu. Porque los mansos no tienen nada que demostrar, ¿verdad? Los mansos, los gentiles, la gente que, escuchen, yo solo ustedes ya han conocido a estas personas antes. No buscan llamar la atención, no les importa el estatus. No se trata de una reivindicación personal. Su humildad suaviza las conversaciones, calma los conflictos, da espacio para que otros compartan, para que hablen. Gran parte de nuestras disputas surgen del orgullo y de la autoafirmación, porque pensamos muy bien de nosotros mismos, pero cuando alguien está libre de este afán, de este tipo de espíritu, la paz naturalmente comienza a echar raíces. Y de nuevo, así es precisamente como sabes si alguien es verdaderamente manso y es capaz de convertirse en un auténtico pacificador. Las personas mansas son aquellas en las que se confía en situaciones tensas. No están buscando favores, no quieren aprovecharse de la situación, no buscan reconocimiento. Vienen sin una agenda que sabes que hay algunas personas, incluso dentro de esta iglesia y fuera de la iglesia, ves que es como, la única razón por la que lo haces es porque vas a obtener algo y existe la posibilidad de que consigas algo bueno de ello. Y así no debería ser. Como no están maniobrando para obtener influencia o control, los demás sí perciben la sinceridad y la autenticidad de esas personas, lo cual genera confianza. De nuevo, a los mansos a menudo se les llama a mediar porque parecen ser justos, parecen ser amables y también parecen ser honestos. La verdadera labor de pacificación surge de ese tipo de credibilidad humilde. Y en este mundo de división, los pacificadores brillan como testimonios vivientes de la gracia reconciliadora de Dios. Esas son las personas con las que te gusta pasar el tiempo. Esas son las personas que deseas, como yo no quiero estar rodeado de personas que piensan demasiado bien de sí mismas. Porque de nuevo, no puedes sacar eso de esta porción de la Escritura, que en Mateo capítulo 5 habla de los misericordiosos, los de corazón puro y los pacificadores. Quiero decir, ¿quién no querría ser su amigo? Porque sabes que ellos mostrarán compasión. Porque sabes que ellos desearán vivir una vida santa, que sus motivos serán puros y, en última instancia, si te metes en problemas, si algo sucede, no se tratará de lo que ellos puedan obtener. Y todos nosotros también conocemos personas y estoy hablando incluso si te hablo a ti o hablo de la otra persona, que tú no eres eso, que no has sido tan misericordioso como deberías haber sido, que no eres puro de corazón y que definitivamente no eres un pacificador y que cada vez que te hablan o tú le hablas a esa persona es casi como si me fueran a confrontar y siento que van a decir algo en mi contra. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un llamado a la responsabilidad personal es buscar la paz incluso cuando las circunstancias son difíciles o complicadas. Siempre debemos estar dispuestos a vivir en paz con las personas. Y ahora, ¿sabes? La pregunta que tengo, y cuando piensas en aplicar estas cosas a ti mismo, la pregunta es, ¿eres conocido por provocar conflictos o por calmarlos? ¿Tus palabras construyen puentes o los quemas? Una vez más, el verdadero discipulado trabaja por la paz porque vive en la paz de Cristo. Consideremos una cosa más, una cosa muy importante sobre el ser pacificador y lo que realmente no es. Mencioné algo un poco antes, hace un momento, y ahora quiero profundizar en ello. Creo que muchas veces la gente tiene un concepto erróneo sobre el pacificador, pero ser pacificador no significa ser pasivo.
No es pasividad. No significa mantener la paz a cualquier precio o evitar el conflicto por completo. Porque muchas veces la gente ha venido y ha dicho, ¿sabes? Quiero mantener la paz a toda costa. Por eso hay personas que dicen, soy pacifista, es decir, no creo en la guerra, no creo que debamos tomar las armas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos ser pacificadores. Y eso no es en absoluto bíblico. Eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que es. No está en este versículo. No dice que debamos ser pasivos. Es decir, que simplemente nos quedemos de este lado, dejando que el conflicto ocurra y nosotros nos mantengamos al margen. No, eso no es lo que se supone que debes hacer. No se trata de una armonía superficial donde los problemas se esconden en vez de resolverse verdaderamente. Dios realmente no, y yo, como le comenté a alguien en una clase, Dios no entierra tu pecado bajo la alfombra y dice, sigue ahí. Así que ¿sabes qué? No te preocupes, nadie puede verlo. No, Él no hace eso. Él lo borra. Él podrías decir que Él lo aspira y nunca más lo volverás a ver. Y esto es llegar al punto. Mira, en los testigos de Jehová, lo que ellos creen o enseñan es que una vez que te conviertes en testigo de Jehová, Dios te ha perdonado de cualquier pecado que hayas cometido en el pasado hasta el momento en que te hiciste testigo de Jehová. Y ahora, desde ese día en adelante, tienes que trabajar por tu salvación. Así que básicamente es lo mismo. Vas a estar acumulando más polvo, más suciedad. ¿Y sabéis qué? Tú tienes que seguir haciendo obras. Sí, Y todas las demás religiones enseñan eso. Todas las demás religiones dicen que es necesario tener obras para poder llegar al cielo. Incluso aquellos que conocen un poco a Dios dicen, mira, soy una buena persona. Si hay un Dios, merezco ir al cielo. ¿Por qué? Porque mira a la gente que está en la cárcel, mira a los asesinos, mira a los violadores, mira a todos esos hombres. Yo no soy así, yo merezco ir al cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No te confundas. No se trata de comprometer la verdad para mantener a la gente feliz o en ese caso de confundirse. He estado hablando de esto recientemente y sobre decirle la verdad a la gente o no necesariamente no decirle la verdad a la gente, sino incluso omitir ciertas cosas importantes y relevantes de la vida de las personas, porque no quiero confundirlas. Ahora bien, eso es así y nadie, absolutamente nadie, quiere que le digan que no. Todo el mundo, sin excepción, quiere que le digan la verdad, la pura verdad. Pero el hecho es que no todo el mundo puede manejar la verdad, ¿verdad? Yo no. No me cites en eso. Pero dicho esto, hay personas que si les dijeras ciertas cosas, eso se podría decir, los haría tropezar. Si les dijeras algo que alguien está haciendo o no haciendo, podrían decir, no lo entiendo, no lo comprendo en absoluto. Y no solo se confundirían, sino que eso podría hacer que empiecen a dudar de lo que realmente significa el cristianismo. Entonces, la pregunta al final se convierte en, ¿debería poder decirle a esa persona toda la verdad, aunque sepa que podría confundirse? Y la respuesta casi siempre es sí. Siempre deberías hacerlo. No debería poder decir, escucha, y es mi responsabilidad, y no solo es mi responsabilidad, sino también la de aquellos que son fuertes en el Señor y están aquí para poder ministrar a las personas que están confundidas. Porque si piensas que solo yo o Elisa o solo los pocos líderes que tenemos somos los únicos que vamos a ser llamados a ayudar a la iglesia, estás equivocado. Tú también estás llamado a hacer lo mismo. Recuerda esto, los pacificadores o los que hacen la paz
no son necesariamente los que la mantienen. Son constructores de puentes que, motivados por el Evangelio, enfrentan los problemas con humildad y gracia y traen restauración. Ese es el objetivo cuando eres un pacificador. A ellos les importa más la reconciliación que la reputación, más la sanidad que ganar. Ser pacificador no se trata solo de resolver algún conflicto interno que tengas o se trata de cultivar la paz tanto por dentro como por fuera. A menudo hay esta especie de agitación interna que tienes. Tienes inseguridades, tienes pensamientos ansiosos, tienes descontento. Tienes esta envidia que se convierte en un caldo de cultivo para perturbar la paz. Una de las formas más comunes en que perturbamos la paz es intentando leer la mente de otras personas. Suponemos sus motivos y a veces suponemos lo peor. Algunos de nosotros somos realmente buenos en eso, en realidad. Y os voy a contar una historia rápida. En un pequeño pueblo, un pastor descubrió recientemente esta verdad. Él amaba a su congregación, por supuesto, y ellos lo querían a él, pero cuando extendió el servicio de adoración matutino 15 minutos más, notó que un hombre que se sentaba cerca del fondo se marchaba silenciosamente todos los domingos exactamente a las 10:30. El hombre nunca expresó una queja, pero cada semana, justo a la hora, se ponía de pie, ya sabes, y simplemente salía caminando. Nunca decía nada. El pastor admitió que empezó a resentir ese comportamiento. Él pensaba, ¿qué está pasando? Él asumió que tal vez era una protesta silenciosa por haber extendido el servicio 15 minutos. Sentía que las acciones del hombre eran una muestra de desaprobación y realmente eso empezó a afectarle. Pero luego, un domingo, el pastor reorganizó el servicio y predicó primero. No hizo la adoración, predicó primero. Aún así, el hombre se fue a las 10:30. Más tarde, ese día, la esposa del hombre llamó. Y la esposa dijo, pastor, usted le alegró la semana a mi esposo. Él tiene que trabajar todos los domingos a las 10:45. Lo retrasa tanto como puede porque realmente le gustan sus sermones. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, pudo escuchar todo su mensaje. Estaba agradecido. Tenía que decírselo. Y eso humilló al pastor porque él había interpretado su silenciosa crítica cuando en realidad era una devoción callada. Sus suposiciones le habían robado la paz. Y ese es el peligro cuando a menudo interrumpimos nuestra propia paz, no por lo que hacen los demás, sino por lo que creemos que quieren decir con lo que hacen. Y la lección de vida es simple y es esencial. Si realmente tenemos paz con Dios, no necesitamos inventar razones para estar intranquilos con los demás, porque el ser pacificadores comienza con la gracia, no solo hacia los demás, sino dentro de nuestros propios corazones y nuestras propias suposiciones. Y mientras hablamos y profundizamos sobre el importante rol de ser pacificadores, quiero abordar y compartir con ustedes algo que pesa profundamente en mi corazón y estoy seguro también en el de algunos de ustedes, algo que realmente nos concierne a todos. Ustedes saben, y algunos de ustedes lo saben, que ha habido queridos hermanos y hermanas que han dejado nuestra iglesia y algunos que están planeando irse ahora. Y solo quiero que sepas que ellos no se van porque en realidad se acabó la herejía. La herejía ha llegado a su fin y por eso ellos ya no están aquí. Se trata en su mayor parte de diferencias doctrinales, al menos secundarias y terciarias. Allá, estos no son hombres que han negado el Evangelio y lo hacen. Y se van con buena conciencia porque creen que deben caminar por este camino diferente en el ministerio.
Y aunque pueda doler que se vayan y algunos de nosotros podamos sentirnos traicionados, es precisamente aquí donde las bienaventuranzas hablan con más claridad. Estaba debatiendo, orando, Señor, no sé si quiero compartir esto. Pero Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Y es por eso que por eso debemos ser llamados hijos de Dios. Debemos esforzarnos no por ser divisivos, sino por la paz. Y cuando se vayan, queremos que se vayan con bendiciones. Queremos que se vayan con nuestras oraciones. Queremos que se vayan con abrazos. Queremos que sepan que los amamos, que estaremos ahí para ellos y que siempre están invitados a regresar. Esta es en verdad una prueba significativa de la madurez y el crecimiento de nuestra iglesia, y no se trata únicamente sobre aquellos puntos en los que estamos completamente de acuerdo, sino de manera crucial en aquellos aspectos en los que no estamos de acuerdo en absoluto. Ser pacificadores no significa ignorar las diferencias, sino abordarlas con humildad, con paciencia, con amor. Y nuestra unidad no se basa en una alineación perfecta en cada doctrina, sino en una devoción compartida a Cristo y su Evangelio. Necesitamos ser ese tipo de iglesia que libera a las personas con gracia y las recibe en paz, confiando en que el Señor está obrando en cada corazón según su perfecta voluntad, su perfecta sabiduría. No necesitamos tener uniformidad en cada punto, pero sí necesitamos tener unidad en el espíritu. Nuestra misericordia y paz deberían mostrarle al mundo que nos observa que la gracia realmente habita entre nosotros. Así que, en conclusión, las bienaventuranzas no son solo metas morales que debemos alcanzar, sino que son realidades espirituales que necesitamos abrazar. Juntas forman un retrato de un discípulo, una persona transformada por la gracia, y es eso, una persona que vive por el poder de Cristo. Este camino comienza con el quebrantamiento y luego nos lleva a la valentía. De la profunda vaciedad, luego llegamos a estar completamente llenos y finalmente mostramos una resistencia considerable y firme. Una vez más, estas bienaventuranzas nos muestran cómo se ve realmente la gracia cuando la vivimos, que extendemos compasión o misericordia. Que la pureza es algo que buscamos y anhelamos y que simplemente deseamos la paz y la promovemos. Así que, iglesia, por favor, tómate un momento para examinar profundamente tu propio corazón y alma. Y estos rasgos del reino presentan un aumento. ¿Están aumentando estos rasgos del reino en tu vida? ¿Ves evidencia de misericordia? ¿Ves evidencia de pureza? Está creciendo en ti la labor de pacificador. Pero si ese no es el caso, no te desanimes en absoluto. Estas virtudes no se fabrican mediante ninguno de nuestros esfuerzos, sino que solo Cristo las produce en nosotros a través de su Espíritu. Necesitamos seguir siendo transformados, pero solo podemos hacerlo a través de su fuerza y necesitamos rendirnos. Debemos dejar a un lado nuestro orgullo. Necesitamos tener hambre.
Y escucha, si estás lidiando con dolor o confusión por aquellas personas que podrían estar yéndose o que ya se han ido, simplemente lleva eso al Señor y deberías desear mostrar misericordia. Y siempre deberías asumir lo mejor. Necesitamos entender que debemos tener unidad con nuestros hermanos y hermanas. Recuerda que las bienaventuranzas no solo nos llaman a tener la doctrina correcta, sino también un corazón correcto. Y en este momento la misericordia, la pureza de corazón y el ser pacificadores pueden ser una de las formas más poderosas de mostrar que vivimos una vida centrada en el Evangelio. En última instancia, cuando vivimos estas bienaventuranzas, nos convertimos en un evangelio viviente y hay evidencia tangible de que Jesús verdaderamente vive dentro de nosotros. Y somos capaces de reconciliarnos, restaurarnos y ser y renovarnos. Y una iglesia que bendice a un pueblo se va a una iglesia marcada no por amargura, pero por gracia. Ese tipo de testimonio deja una marca duradera tanto dentro como fuera del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias por mostrarnos la belleza que somos, que tenemos de una vida moldeada por la gracia. Señor, te pido que nos ayudes a ser misericordiosos, que nos ayudes a caminar en pureza, a hacer la paz, a mantenernos firmes en la verdad, que aunque nos cueste, Señor, moriremos por ello. Que las bienaventuranzas no solo sean admiradas, sino vividas, y que nuestras vidas reflejen el corazón de nuestro Rey hasta que lo veamos cara a cara. En el nombre de Jesús oró. Amén.